¿Qué pasa en este país? Estamos en campaña electoral, todo el mundo tendría que estar diciendo no, sobre todo economía del conocimiento, futuro, una nueva economía. ¿Pero qué pasa? Yo creo que lo que pasa es que estamos obligados sí o sí a avanzar, a recorrer ese camino. Si no, el futuro que nos espera pues es el de ser un país que mientras pueda competir turísticamente pues todavía tendrá algún futuro en ese sector. Podremos ser algo así como el geriátrico de Europa. No tenemos otro camino que avanzar hacia un cambio de modelo productivo en el que lo que consigamos sea producir bienes y servicios que tengan un valor añadido y que por lo tanto generen eso que se llama economía del conocimiento. Es decir, estamos viviendo una situación económica mala que afecta a familias, que afecta a empresas, que afecta a administraciones públicas. Pues uno de los primeros sitios donde se recorta se considera que no es prioritario. Pues en este momento nadie cambia el discurso, pero la realidad choca mucho con ese discurso. Al cambio de modelo no hay alternativa. De hecho, yo considero que este cambio de economía está en marcha ya desde hace mucho tiempo, que si no participas pues te quedas atrás y va a pasar esto que ha explicado ustedes, que España va a ser un destino turístico y nada más. Hay que participar y hay que distinguir entre si se habla economía de conocimiento y se coge el conocimiento como producto. Es el caso, creo que en la industria de la salud o farmacéutica, donde el producto, el medicamento, tiene mucho que ver con conocimiento. Entonces, en estos casos es más bien el producto. Luego, todo el resto de la economía se basa en conocimiento. Por lo tanto, es un tema transversal. Ya no se puede decir la industria de la salud es conocimiento y la otra industria no es conocimiento, porque están afectados todos. Por lo tanto, es un tema universal. En concepto general, es evidente que todo el mundo apuesta por ello. Lo que pasa es que no se puede apostar en contraposición a los sectores tradicionales. El problema es cómo se llega a eso y tiene que ser progresivo. No se puede pasar de un tipo de producción y de un tipo de modelo económico a otro en 2 días. ¿Con qué ritmos y de qué forma se potencia sin descolgar a trabajadores a esa nueva sociedad con un modelo productivo, para entendernos, antagónico al que ha sido el de ladrillo? Se dice fácil, pero se hace muy difícil. Hemos visto que en los programas electorales se habla de generalidades, pero no se dice ni cómo vamos a salir de la crisis, ni qué medidas concretas en distintos campos, que es cuando entraría esto, ¿no? Lo que noto a faltar personalmente aquí es, en ese debate político, decir, oye, queremos ser un país potente que pueda competir con Alemania o con otros países similares. La crisis económica puede tener un peligro y una ventaja. Nos dediquemos a tapar agujeros, nos dediquemos a lo urgente y no a lo importante, o que genere una creatividad mayor en nosotros y una necesidad como revulsivo de cambiar el modelo económico. La primera afirmación que quería hacer es que el entorno es inadecuado. Las políticas macroeconómicas de los gobiernos occidentales tienen una obsesión con el déficit. La única economía que hoy va bien en España es la de las empresas de exportación. Y la segunda cuestión que quería decir es la priorización. Y hablamos de que lo que hay que hacer es hacer el bien y evitar el mal. Con lo cual, el plan industrial no sirve absolutamente para nada, porque hay que apostar por algo en detrimento de algo. Hoy creo que las empresas han pasado de una época en la cual se gestionaban las empresas con el evita, el famoso evita, si usted quiere, el beneficio. Hemos pasado una época en donde se ha empezado a negociar con el cash flow, y ahora la gestión de las empresas es por coste de oportunidad, es decir, tengo €1 y ¿dónde lo pongo? A nivel macro tenemos que priorizar sectores. Este sector es el primer sector, el más importante en Cataluña y, si me lo permite, en el mundo. ¿Qué tipo de gente necesitamos para que todo esto realmente prospere? La necesidad de cambiar el entorno macroeconómico, si queremos de verdad avanzar hacia conformar una auténtica sociedad del conocimiento. Ahora mismo la crisis está sobrevolando todo y está aplastando todo, pero antes de que surgiera la crisis, no España, Europa ya había fracasado parcialmente en ese camino hacia la sociedad del conocimiento. ¿Qué actores necesitamos? Yo creo que actores tenemos. Lo que necesitamos es saltar una serie de barreras a todos los niveles, y además lo que tenemos que hacer es intentar coordinar a esos actores en pro de un objetivo común. Hay que salvar barreras culturales, hay que salvar barreras administrativas, hay que generar, en este momento carecemos
de mecanismos de financiación de proyectos? Pues la única forma es ser capaces de crear conocimiento, pero trasladar ese conocimiento a productos y a servicios. Pero hay que volver a políticas como Keynes, a seguirle un poco en el sentido de inversión pública para reactivar la economía. En un momento de crisis hay que, además de no ahogarnos, hay que plantear qué es lo que vamos a hacer. Que hay modelos ya. Uno de los modelos son los americanos. Silicon Valley ha creado escuela en todo el mundo. Se pone mucho énfasis en la administración tiene que darme las herramientas, la administración tiene que darme financiación, etcétera, etcétera. Yendo a la administración pública, entonces he evaluado incentivos fiscales, es una de las herramientas que hoy en día en España no existen, que se pueden hacer. No tenemos un tejido empresarial, por ejemplo, de consultoría. Es verdad que en la gestión del conocimiento, y no digamos ya en la gestión de la innovación, no hay un tejido empresarial ni hay gestores. ¿Es primero el ladrillo o la masa crítica? Yo creo que masa crítica primero, incluyendo sobre todo con empresas y luego ver qué hay que hacer para gestionarlo y fomentarlo para que siga adelante. El reto ahora, desde mi punto de vista, si queremos de verdad avanzar en el camino hacia la sociedad del conocimiento, es llevar ese espíritu innovador que existe en los parques al tejido empresarial real. Tenemos que intentar hacer un esfuerzo para llevar ese espíritu a los polígonos industriales. Los parques científicos son un excelente vehículo para establecer un puente, pues es muy difícil porque hace falta una palanca financiera. Nuestros bancos, fundamentalmente, ¿a quién financian? Financian a empresas recurrentes en el beneficio. Por tanto, lo que menos le gusta a un financiero es que usted le presente una idea fantástica que si sale bien gane mucho dinero y si sale mal lo pierde. Yo creo que el gobierno está para resolver los problemas de los ciudadanos. Si no, dígame usted para qué está. Y sí creo que el gobierno tiene que paliar las carencias de la sociedad e impulsar la sociedad hacia adelante, hacia unos nuevos caminos.